En los últimos años, cada vez más personas acuden al fisioterapeuta para solucionar problemas físicos, ya sea por dolencias crónicas o por lesiones accidentales. Visitar el fisio con frecuencia, ya no solo para tratar estas dolencias, sino también para prevenirlas, mejora nuestra calidad de vida. Para conocer más sobre la labor de los fisioterapeutas, nos acompaña Diego Gonzalo Torrubiano, fisioterapeuta deportivo y gerente de Physio4You. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marta? Muy buenas. ¿Todo bien? Que lo primero, muchísimas gracias por invitarme y un placer estar aquí con vosotros. A ti por venir, muchísimas gracias. Muy bien. Lo decía en tu presentación que los fisios nos ayudan a mejorar la calidad de vida, pero explícanos, Diego, ¿qué hace exactamente un fisioterapeuta? De acuerdo. Nosotros los fisioterapeutas tratamos patologías o dolencias musculoesqueléticas. ¿Qué quiere decir? A nivel muscular y óseo, tanto patologías de distinto índole, esguinces, roturas fibrilares, sobrecargas musculares. Entonces, nosotros, mediante la aplicación de varias técnicas, terapia manual, punción seca, aplicación de calor, frío, pues tratamos todo ese tipo de lesiones para que el paciente pues, tenga una mejor calidad de vida. Cuéntame, ¿cómo llegaste a este mundo, Diego? ¿Qué te llevó a ser fisioterapeuta? Bueno, pues al final la vida te va llevando, ¿no? Muchas veces no sé si fui yo realmente el que lo elegí o fue la fisioterapia la que me eligió a mí, porque, bueno, es típica historia de chico que juega al fútbol, me lesionaba mucho, entonces llegó un momento en el que pasaba más tiempo en la camilla del fisioterapeuta que en el campo de fútbol. Y a base de crear ese vínculo tan estrecho con el fisioterapeuta, pues algo dentro de mí dijo, me gustaría dedicarme a esto y ayudar en un futuro a personas, al igual que el fisioterapeuta en su día me ayudó a mí. Qué bonito, o sea Sí, que sí. al final es como un círculo, Un ¿no? círculo, Tú correcto. estabas en manos de un fisio y ahora la gente se pone en tus manos para mejorar su salud. Efectivamente, así fue. Qué bonito. Y eso te llevó a abrir 2 clínicas. Cuéntame cómo fueron tus principios y ahora ya tienes tu segunda clínica abierta en Madrid. Eso es. Al final los principios, recuerdo tras el COVID y demás, sobre todo cuando empezaron a dejarnos, a todos, me incluyo, a salir a la calle, a hacer ejercicio después de tantos meses encerrados, el móvil se me saturó de una manera, Diego, dame cita, Diego, dame cita, Diego, dame cita, y ahí fue cuando dije, este es el momento. Entonces, después de la pandemia de Filomena, empezamos con las obras del primer local, lo pusimos a funcionar y la verdad que desde el primer momento pues ha ido todo sobre ruedas, gracias a Dios, y bueno, tenía la intención de abrir otro centro y a finales del año pasado se me dio la posibilidad. Y bueno, pues ahora mismo hemos abierto Aquí estamos Physio4You. te hemos traído la clínica centro. al estudio, ¿no? Eso es, sí, muy bien. Y así ha sido un poquito la evolución de la clínica. Qué orgullo, ¿no? Porque empiezas eso con un montón de gente que quiere tus servicios y dices, bueno, ya, tengo que abrir mi clínica y de repente ver el éxito de ir abriendo la segunda, ¿no? Sí, es una parte, quizás la parte más bonita de la fisioterapia, porque al final el trabajo todos lo hacemos para ganarnos la vida, por decirlo así, pero la satisfacción de ver que tu trabajo llega a la gente que tratas y ese mismo día por la tarde viene a darte las gracias. Jolín, Diego, me encuentro mucho mejor. El boca a boca. Oye, dale cita a mi primo porque le duelen las cervicales y me lo ha recomendado. Entonces, al final eso es un orgullo ver cómo tu metodología y tu manera de trabajar va llegando a la gente, va calando y te permite abrir centros y cada vez generar mayor volumen de pacientes. Qué bien. Cuéntame, Diego, ¿cuáles son las lesiones más comunes que tenéis en la clínica? ¿Por qué va la gente al fisio más? Las lesiones más comunes que nosotros tenemos en la clínica son desde lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia y tiene un factor determinante muy claro, que es la falta de ejercicio o la falta de fuerza de esos determinados músculos. Vivimos en una sociedad con los ordenadores, el teletrabajo, las empresas y las compañías delante de un ordenador durante 8 horas, tenemos una mala higiene postural, debilidad muscular, entonces una persona que está 8 horas delante de la pantalla de un ordenador se va viniendo poco a poco para abajo y al final generamos ese tipo de contracturas que es realmente lo que a nosotros en el día a día nos da de comer, siempre lo digo. El problema de esto, yo se lo explico a mis pacientes, si no haces algo para revertir esa situación, yo puedo estar tratándote una vez al mes o 2 veces al mes, pero al final tienen que ser ellos los que generen una musculatura que les permita estar preparados para el desarrollo de esa actividad. Si vienen al fisio, les tratamos, mejoran, pero volvemos otra vez al mecanismo lesional y no hacemos nada para erradicarlo, en un mes estamos en el punto de partida. O sea que se van con tarea para casa, ¿no? O sea, tendrán que ejercitar ciertos músculos, les ponéis a lo mejor una tabla de ejercicios. Eso es, les explicamos ciertos músculos, ciertos ejercicios
El problema de todo esto es la adherencia al ejercicio. A la gente, pues por las razones que cada uno tenga, le cuesta mucho hacer ejercicio. Yo soy partidario en las clínicas, sobre todo en Physio4You, explicar 2 ejercicios y fáciles. Me encuentro muchos compañeros míos que les ponen unas tablas súper complejas y luego te llaman, oye, ¿cómo era el 4.º ejercicio? No me acuerdo. Lo hacen 2 días y lo dejan. Se olvidan. 2 ejercicios fáciles y efectivos y con eso no dejamos de ir al fisio, pero sí que las sesiones las distanciamos mucho más. Y a lo mejor una vez al mes, pues vienes una vez cada mes y medio, una vez cada 2 meses. Claro. Desde Vida siempre tratamos de incentivar, ¿no?, a nuestra audiencia a que adquieran el ejercicio como parte de la vida, ¿no?, como parte de la rutina. Que al revés, que no hacerlo sea lo extraño, ¿no? Efectivamente, al final la realización de ejercicio físico tiene que ser algo que haga todo el mundo y cada persona dentro de sus posibilidades. Hay una anécdota que yo les cuento mucho a los pacientes, es que tengo que hacer deporte. Yo les digo, no, usted no tiene que hacer deporte. ¿Usted es deportista? No. Pues el deporte es para los deportistas. Usted tiene que realizar ejercicio físico dentro de las capacidades de cada uno. Y además nosotros, los fisioterapeutas, incidimos mucho en lo que decía en la pregunta anterior, en hacer tablas o un ejercicio que te genere una adherencia al ejercicio. Muchas veces por al paciente generarle falsas expectativas, mandarles muchos ejercicios muy complejos, dejan de hacer ejercicio. Para que ese paciente haga ejercicio, hay que hacer ejercicios sencillos, concretos y que vean resultados. Y así generamos una adherencia al ejercicio. Con la otra manera, generamos frustración y que el paciente lo deje. Claro, y a lo mejor no nos lleva más de 10-15 minutos al día en muchas ocasiones. Con 150 minutos de ejercicio físico a la semana es lo que se recomienda desde las instituciones sanitarias, por decirlo de alguna manera. Con que fuésemos capaces de hacer 15, quizás se nos quedaría un pelín escaso. Tampoco es lo mismo una persona de 30 años que una persona de 80. Pero generando 30 minutos de actividad física, dar un paseíto, hacer cualquier rutinita de ejercicios, es que la calidad de vida de los pacientes mejoraría de una manera que no llegamos ni siquiera a imaginarnos. Y además con todo esto reduciríamos a nivel de listas de esperas en sanidad pública, infinidad de operaciones, a nivel de análisis, colesterol, glucosa. Es decir, con esos hábitos yo creo que habría un cambio tanto en la calidad de vida del paciente como a nivel del sistema sanitario bestial. Y eso es una labor de los fisioterapeutas que cada día vamos desarrollando. Qué bien que estéis ahí, ¿no?, abogando por esa vida saludable. Te acabo de hacer una pregunta que era lo más común y ahora te voy a hacer otra que es todo lo contrario. Es, ¿por qué no vamos al fisio y sin embargo el fisio nos podría tratar esta dolencia o esta patología que no sabemos que nos la podéis curar? ¿Por qué no vamos al fisio? Por 2 motivos principales. Porque todo el mundo tiene un acceso a un paracetamol y me lo tomo y lo voy dejando. Y además el paracetamol a nivel económico es mucho más barato que ir al fisio. Una de 2. Por falta de tiempo tengo muchos pacientes que se meten en una rutina de vida muy ajetreada que nunca encuentran cita a la hora que ellos quieren. Y luego, sobre todo, porque muchas veces tenemos un dolor que no nos impide hacer nuestro trabajo y nos acostumbramos a vivir con ese dolor. Y cuando alguien realmente acaba viniendo al fisioterapeuta una vez se decide y ve que le has aliviado ese dolor, para esa persona es un antes y un después. Un dolor que llevo muchos años con él, piensan, jolín, si hubiese ido hace tiempo, no tendría que haber soportado todo esto. Claro, se arrepentirán, ¿no?, de decir, porque no tomé la decisión antes. Estoy convencido de que se arrepienten, sí. ¿Qué dolores, por ejemplo, qué patologías que, digamos, nunca se me ocurriría ir al fisio, sí nos las podéis curar, por ejemplo? Por ejemplo, además de curar, se me ocurre alguna patología en la que el fisio tiene un papel muy importante a nivel de tratamiento y de derivación. Un ejemplo, yo he descubierto pacientes que me vienen, pues es que hoy me duele el tobillo, 2 meses después me duele el hombro, 3 meses después me duele la cadera. Cuando tenemos tantos dolores aislados y los tratamos de manera distinta, como si no tuviesen conexión uno con otro, nos estamos equivocando. Mucha patología inmunitaria, reumatológica, que habría que derivar, porque muchas veces encontramos problemas de artritis reumatoides, espondilitis anquilosante, en gente joven además, que para que eso no desarrolle a más con el paso de los años, es importantísimo diagnosticarlo y tratarlo. Entonces, ahí sí que es importante que en la fisioterapia, a nivel de reumatología,
tomemos un poquito más de conciencia. ¿Qué lesiones, por ejemplo, más comunes de deportistas tratáis? O sea, por ejemplo, alguien se hace un esguince y si te vas al médico tradicional te dice reposo. Sé que esto es medio polémico, ¿no? Porque, pero vamos, si tú eres corredor, te haces un esguince, lo más normal es que te digan que te quedes en tu casa. Eso es. Si vamos al fisio, esto es otra cosa. ¿Y cómo curáis esa lesión, por ejemplo, Diego? Eso es una lucha constante que tenemos nosotros día tras día y además nos encontramos primero con que van al médico, les mandan antiinflamatorios, les inmovilizan y en muchos casos el paciente me dice, y me ha dicho el médico que no vaya al fisio. Esto, bueno, es como si yo te digo que usted no vaya al médico. Claro. Entonces, el problema de inmovilizar mucho una lesión es que si nosotros tenemos dañado un ligamento, por tener dañado un ligamento, no tenemos que atrofiar el resto de la musculatura del tobillo. Claro. Nosotros los fisios, con los esguinces, hacemos una serie de vendajes que se llaman vendajes funcionales, en que si tu dolor te duele al llevar el pie hacia la inversión, nosotros bloqueamos esa inversión y dejamos el pie libre en la flexoextensión y en la eversión. Por lo tanto, estamos haciendo un vendaje que te protege del mecanismo lesional y a su vez no atrofia el resto de tejidos. Por lo tanto, la rehabilitación va a ser mucho más rápida. Claro, pero Diego, ¿qué pasa con los médicos y su falta de creencia en la fisioterapia? No sé muy bien. Sí y no, yo no sé si es falta de creencia, no te lo podría decir, no me quiero meter en esos charcos. Sí. Lo que sí que te puedo decir es que nosotros en Physio4You, además en mi caso, he tratado a muchos médicos, traumatólogos, jefes de servicios importantes y ahora son ellos mismos los que me están derivando los pacientes, porque al final uno hasta que no lo ve, no lo cree. Entonces yo creo que mucho médico es reacio a, pero creo que los médicos de las nuevas generaciones, por decirlo así, esa mentalidad está cambiando mucho. Claro, también se ve, lo decía en la presentación, que cada vez más gente va, ¿no? ¿Tú has notado que en los últimos años hemos confiado mucho más en que la fisioterapia nos puede ayudar versus ese médico que te dice, vete a tu casa y hínchate antiinflamatorios, ¿no? Hemos notado un incremento notable en los pacientes, en nosotros a nivel de clínica, pero sobre todo por una cuestión de concepción propia del cuerpo. Creo que en los últimos años, y sobre todo, insisto, a raíz del COVID, hemos puesto en valor la importancia de tener una buena salud mediante rutinas de ejercicio físico, salud cardiovascular, cardiopulmonar, porque hemos visto que los pacientes con COVID que no hacían nada de ejercicio entraban en un estado, en una fase mucho peor que las que hacían ejercicio. Claro. Y como eso lo hemos vivido en primera persona, nos ha puesto en alerta. Y ahora pues, mucha gente sale a pasear, mucha gente sale a correr, y cuando haces ejercicio, ahí es cuando vienen las lesiones. Claro. Entonces, por eso hemos notado ese incremento. Ahora voy a pasar a otra faceta. Bueno, tienes 2 clínicas, pero es que además eres el fisioterapeuta del Casino de Madrid. Eso es. Y luego entrenas a la selección sub-17 de fútbol femenino. ¿Lo he dicho bien? No, lo he dicho mal. Bueno, entrena... Bueno, entrenador. Kenio, que es curioso, además se pide a Gonzalo como yo y muy bien entrenadas, además. Claro. Yo simplemente... Tú les das el cuidado fisioterapeuta. Efectivamente. Y en el área del servicio del Real Casino de Madrid, al final llega un momento que los fisios, aunque no lo parezca a veces, ¿no? Somos humanos y también necesitamos descansar, comer, ir al baño y no damos más de nosotros. Entonces, el casino, el servicio de fisioterapia del casino, lo sigo gestionando, pero al abrir la segunda clínica he metido una persona físicamente. Yo no puedo prestar el servicio físicamente, entonces he cogido un fisioterapeuta, muy bueno, por cierto, si me está viendo, Sergio, y lo he puesto a disposición de los socios del casino. Fenomenal. Y la verdad es que está funcionando muy bien. Pero por muchos años sí lo fuiste, ¿verdad? Por muchos años estuve tratando, pues es que pasa el tiempo muy rápido, pero he estado prácticamente 10 años tratando a los socios del Real Casino. Sí, por eso sí. Había que contarlo, eso aunque ahora ya esté Sergio... Hace unos añitos implementamos también, pusimos el servicio de pilates máquina a disposición del socio y demás. Entonces, bueno, es un servicio que dentro de la institución está funcionando muy bien. ¿Y las chicas del fútbol cómo las ves? ¿Motivadas porque sus hermanas mayores, entre comillas, campeonas del mundo? ¿Cómo ves el ánimo del equipo? La verdad es que son unas auténticas cracks, pero en todas las categorías inferiores. Yo lo que percibo es que ahora ya definitivamente eran muy buenas y ahora se han creído que son muy buenas, porque nos faltaba dar ese pasito. Y ahora ya llevamos la estrella en el pecho. Además, te voy a dar un dato curioso. A nivel de fútbol femenino en categorías inferiores, es que se gana prácticamente todo. Creo que somos el único equipo del mundo, la única selección, que somos campeones del mundo en sub-17.
campeones de Europa en sub-19, campeones del mundo en la absoluta. Es decir, que desde las categorías inferiores hasta la absoluta, es que llevamos unos años que se ha ganado prácticamente todo en todas las categorías en el mismo año. Y eso dice mucho a nivel federativo de la gran labor que se realiza con las futbolistas. Maravilloso. Y ahí estás tú para cuidarlas, cuidar su salud, que me imagino que a ese nivel de entrenamiento tu trabajo será continuo. Eso es, a ese nivel de exigencia es muy distinto que en clínicas, sobre todo porque no es lo mismo estar trabajando en una camilla que en el campo de fútbol con las botas por si pasa algo. Y como yo siempre digo, nosotros en la selección lo mejor es que no tengamos que actuar. Claro. Porque si no tenemos que actuar quiere decir que no se lesiona a ninguna chica. Nuestro trabajo es puramente preventivo para que no se lesionen y sobre todo tratamos antes de los entrenamientos, hacemos vendajes por inestabilidades en rodillas, tobillos, simplemente que protejan esas articulaciones. Si alguna chica tiene sobrecarga, hacemos un calentamiento de esa zona antes de los entrenamientos y luego, sobre todo, antes del partido también. ¿En qué se diferencia? La mayor diferencia entre la clínica y las concentraciones con la federación es que nosotros los fisios tratamos por la noche. Terminamos de cenar y por la noche pues se van apuntando las chicas, pasan 6, 7. Entonces, hay días que nos pueden dar las 12 de la noche, hay días que nos pueden dar la 1 de la mañana, wow. pero vamos tratando allí y después del tratamiento se acuestan ya a dormir, que cuando uno no está lesionado realmente, lo que más te recupera es el sueño. Es el sueño, ¿no? Me imagino. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Si no te pregunto esto, yo creo que me muero. Bueno. Cuando estás viendo un partido de fútbol y alguien cae estrepitosamente en el suelo y hace el show, siempre aparece el fisio que parece magia. Un spray. ¿Qué pasa ahí, Diego? ¿Cuál es esa magia? Porque de verdad uno piensa que sois Harry Potter como poco. Bueno, es que lo somos. Sí, seguro. No, al final nosotros estamos allí para... Claro, en ese momento, ¿qué hacéis? O sea, ¿qué es ese spray y qué es lo que pasa en ese momento? Bueno, voy a destapar, no un mito, pero voy a contar realmente qué llevamos en los neceseres. Eso, ¿no? venga, entonces, en vida vamos a descubrir qué se lleva en un neceser. Llevamos, además de vendajes y cremas, etcétera, lo que más usamos a pie de campo es un botecito amarillo, que es el CryoSpray, que es de frío, en caso de que se produzcan traumatismos y demás, es el típico spray que ves que el fisio le aplica. Si es algo muscular, llevamos reflex. Entonces echamos reflex, damos en la musculatura, suele ser en los cuádriceps, en los isquios, traumatismos y demás. Y luego, por desgracia, si son lesiones más feas, por llamarlo de alguna manera, evaluamos junto con el médico, diagnosticamos en banda y si vemos que no puede seguir, pedimos el cambio. Bueno, me has desvelado el misterio, yo ya está. Eso es. Porque es verdad, es muy curioso ver cómo el jugador se tira de una manera muy tremenda y de repente spray y sigue como si nada. Claro, a nivel anecdótico sí que es cierto que muchas veces el futbolista se cae y te tiene que dar permiso el árbitro para entrar. Si no nos da permiso el árbitro, nos amonesta. Yo recuerdo una anécdota en una concentración en Murcia con la sub-19 el año pasado de decirle yo al línea, o me da permiso el árbitro o entro, porque veía que la niña podía tener algo grave. Claro. Entonces, entre que me saque una tarjeta amarilla y dejar a la chica, que veía que estaba sufriendo realmente, entonces el línea me dijo, pasa, como diciendo, pasa, venga. Ya está. Y si hace falta te sacamos amarilla, pero pasa. Bueno, ahora que vamos a dejar el campo de fútbol, volvemos a tu clínica. Cuéntame, Diego, ¿cómo incorporáis la tecnología en vuestra clínica? Vale. A nivel de tecnología en nuestra clínica, sobre todo, contamos con 3 elementos terapéuticos muy importantes, como es la diatermia, es una corriente de alta frecuencia que nos permite llegar a tejidos muy profundos, roturas musculares, sobrecargas, etc. Luego trabajamos con otra onda que son ondas de choque, que están muy indicadas en calcificaciones o tendinopatías, procesos de tendones, sea un hombro, una rodilla, que están cronificados. Con eso conseguimos sacar adelante ese tipo de tendinopatías. Y luego, por último, ecografía. Una persona que nos viene con, me duele el hombro. Vamos a ver, le duele el hombro, señora, porque lleva usted el supraespinoso roto. Es normal que le duela. Entonces, el uso del ecógrafo a nivel de clínicas de usuario a pie de calle sí que es cierto que ha sido una ventaja muy importante en los últimos años a nivel de derivación a servicios de traumatología. Claro, porque diagnosticáis ya sobre... Diagnosticamos in situ, aunque luego también, como anécdota es curioso, a nosotros los fisios no se nos deja diagnosticar. Si yo veo una rotura del supraespinoso y quiero derivarle al médico de cabecera en este caso para que me mande al trauma, tengo que hacer un informe en el que pongo se realiza ecografía y se ve pérdida de la continuidad. No puedes poner
rotura del supraespinoso, porque nosotros aunque sepas perfectamente qué es la rotura. Es un absurdo. Recuerdo cuando abrí la primera clínica, la inspectora de sanidad que vino me decía, esto de ecografía, vosotros realmente no podéis hacer ecografía. Dije, yo no puedo diagnosticar, pero si podemos hacer punción seca, por ejemplo, será mucho mejor que haga una punción seca ecoguiada con el ecógrafo, que mientras meto la aguja, yo veo por dónde va la aguja. Claro, claro. Que no meter la aguja, a la brava no la metemos, pero claro. siempre hay variaciones anatómicas, entonces con un ecógrafo tú te aseguras de que no estás tocando nada que le vaya a hacer daño al paciente. Claro, claro. ¿Duele ir al fisio, Diego? Duele más no ir, al final. Eso me ha gustado. Duele más no ir. Al final depende mucho de cómo llegues al fisio. La persona que tiene una rutina que una vez cada X tiempo viene al fisio, no se le hace mucho daño generalmente. Y luego depende también, sobre todo, de la profundidad del músculo. No es lo mismo tratar un glúteo o un piramidal, que tienes que meter la mano hasta los higadillos para que nos entendamos. Entonces ahí sí que vas a hacer daño, porque si no, no generas cambios en esa musculatura. Entonces, duele. Pues, perdón que sea ambiguo, a veces sí, a veces no. No, pero es verdad, depende. Y en esto habría que decir que si haces ejercicio de una forma regular, estaría bien pasarse a hacer, como el coche, ¿no? Pasar una puesta a punto, pasar de vez en cuando. Efectivamente, ¿no? Igual que nosotros no esperamos a que el coche se rompa para hacer la revisión, exactamente. Al final el cuerpo humano no deja de ser lo mismo, no tenemos que esperar a estar lesionados para ir al fisio. Si cogemos una rutina, sobre todo gente que hace ejercicio regularmente, prevenimos. Entonces es lo que hay que hacer. Diego, tus clínicas también tienen servicio de pilates, ¿verdad? Correcto. Va muy unido, ¿no? La fisioterapia al pilates. ¿Qué complemento le ves ahí? ¿Por qué decidiste optar por el pilates máquina? Va muy unido porque me encuentro un volumen de pacientes muy grande que viene al fisio, sobre todo porque además de que le duelen las cosas, le ha dicho el médico que no puede correr, que no puede hacer a nivel articular, gente con artritis, artrosis. El ejercicio con impacto no viene bien, le genera mucho más esa articulación. Entonces, el pilates es un ejercicio que además de en nuestros centros estar impartidos por fisioterapeutas, se le podría poner la etiqueta de pilates terapéutico. No tiene impacto, es un ejercicio ligero, aunque me río yo del ligero. Tenemos una percepción del pilates de no, eso lo hacen las señoras lesionadas y eso no cansa. A todos los que piensan eso, les invito a que vengan un día a pilates y se les va a quitar Yo esa... he probado y la audiencia me habrá visto haciendo una clase de pilates que dije, madre de Dios, ¿qué es esto? Me dolió el abdomen y los tríceps como por 4 días después. Entonces, volviendo a lo que hablamos al principio de la entrevista de gente con falta de musculatura que no está preparada para aguantar 8 horas delante de un ordenador, con pilates sí que lo conseguimos. Claro. Al final es que mejora la postura, mejoras todo lo que es el core, ¿no? Toda respiración, a nivel diafragmático, abdominal. Eso es. Entonces, ganas fuerza, ganas resistencia. Bueno, tiene infinitos beneficios el pilates. Una cosa curiosa también de tu clínica es que tratáis niños. ¿Cómo un niño se puede beneficiar en el fisioterapeuta? ¿Qué hacéis? Bueno, tratamos niños a nivel de fisioterapia respiratoria, sobre todo en los meses de invierno. Los niños tienen bronquiectasias, bronquiolitis y demás. Entonces, nosotros les ayudamos a expulsar ese moco que un niño pequeño no sabe toser, no sabe expulsar ese moco. Entonces, mediante reflejos propios del cuerpo, en este caso mi compañera consigue que echen el esputo, el moco y demás. Entonces, sí que ves unos beneficios muy importantes entre el antes y el después. Problemas de crecimiento. Hay una serie de patologías que sí que es importante tratar desde la infancia, porque si no lo vamos a llevar arrastrando toda la vida. Entonces, en un niño que está creciendo todavía, puedes moldearlo, incluso mejorarlo. ¡Jo, qué cantidad de cosas! ¿eh? Sí. Estamos aprendiendo muchísimo contigo, Diego. Antes de despedirnos, me gustaría que, siendo un experto en salud, nos digas 5 consejitos para llevar una vida saludable, o 4 o 5, los que se te ocurran. 5 consejitos para llevar una vida saludable. Una buena hidratación. Muy bien. Descanso. Ejercicio físico. Hábitos de tabaco y de alcohol, la cervecita de la felicidad, para todos los que me vean, la podemos tomar. Y luego, pero hasta ahí nada más. Hasta ahí. Y luego ir con frecuencia al fisioterapeuta y hacernos chequeos rutinarios. Perfecto, pues con eso nos quedamos, Diego. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Te repito que hemos aprendido muchísimo, porque el que no tuviera muy claro para qué es el fisio, ahora lo tiene y a lo mejor se ha visto reflejado en cualquiera de las cosas que hemos hablado y ha dicho, el próximo día me acerco al fisio. Muy bien, que así sea. Muy bien, Diego, esta es tu casa. Cuando quieras venir a hablarnos de lo que quieras,
Aquí estás bienvenido. Muchísimas gracias y del mismo modo Physio4You es vuestra casa, cualquier cosita que necesitéis, Perfecto. ahí estaremos. Diego, muchísimas gracias. A vosotros. Y a vosotros gracias por seguirnos, seguir con nosotros que somos Canal Vida.